negocio. Vamos a dar unos tips que van a ser muy útiles cuando nosotros estamos realizando temas de instalaciones de equipos, conectores flexibles, medidores, cuando vamos a estar hablando de cómo seleccionar un regulador, ¿sí? Que es algo muy común, como que cuál es el especial que yo necesito o qué pasa cuando necesito instalar un equipo y el equipo no tiene una placa de identificación. Entonces les voy a dar varias herramientas que les va a facilitar a ustedes el trabajo, porque este es el día a día de nosotros en la industria del gas. Esto sucede con mucha frecuencia. Entonces vamos a ver todas esas novedades que se pueden presentar. Voy a ver 3 sesiones de preguntas para que ustedes las vayan teniendo ahí. Cuando abramos esas sesiones de preguntas, pues las puedan hacer. ¿Listo? O las hacen a través del chat. Y en esas sesiones, pues yo miro el chat y respondemos a cada una de las preguntas que nos hayan hecho. Entonces, bienvenidos a esta sesión de capacitación. ¿Perfecto? Bueno, entonces, entrando en materia, me presento. Mi nombre es Mauricio Silva Suárez. Soy licenciado en electromecánica de la Universidad de la Salle, también mecánico industrial del Juan Bosco. Ya llevo 25 años de experiencia en estos temas de la industria del gas, válvulas, reguladores, normativa, ayudando a desarrollar la normativa en Colombia, en Perú, etcétera. También soy auditor interno de la ISO 9001 y experto técnico bajo la 3727 y capacitador de Industria Zuncar para México, Perú, Colombia y Ecuador. Aquí tienen mi número telefónico y WhatsApp también para alguna consulta, el 322-262-6204, mi correo electrónico, msilva@oncar.com y en LinkedIn también me encuentran como Mauricio Silva Suárez. Aquí ustedes pueden también, si lo prefieren desde su celular, vincularse al canal desarrollado exclusivamente para la industria del gas. En este canal de YouTube ustedes encuentran bastante información, incluidos otros webinars, que les puede servir a ustedes para resolver esas dudas, aprender un poco más de la normativa, de la técnica, de cómo seleccionar un regulador, de los diferentes sistemas de seguridad, etcétera, que les permita a ustedes enriquecer sus conocimientos, avanzar en el tema profesional y sobre todo aplicarlo con la técnica necesaria para poderlo hacer de una manera más profesional. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, escriban en el chat, que cuando yo abro las sesiones de preguntas, las vamos a responder para todos. ¿Listo? Entonces, damos inicio. Entonces, el tema de, eh, para ver estos tips, pues necesitamos hablar de algo muy importante que son los gases combustibles que se utilizan en los sistemas de distribución. Aquí en Colombia se aplica el Reglamento Técnico de Gases Combustibles, que es la resolución 90902. En esa resolución 90902 se estipula que hay un reglamento técnico de instalaciones que es de obligatorio cumplimiento. Quiere decir que todos nosotros los que estamos en la industria del gas debemos acatar esas recomendaciones, perdón, y esas especificaciones técnicas. ¿Listo? Los dos gases importantes que se trabajan en ese reglamento son el gas natural y el GLP o gas licuado del petróleo. La forma como llega a cada una de las ciudades es de estos dos medios. Uno, a través de las redes de gas. Nosotros conocemos cuando es una instalación de gas natural porque en la red, sobre el piso, viene la tubería de polietileno y ahí nosotros recibimos el gas, por lo general en la mayoría de las ciudades. En los sectores rurales o periféricos de las grandes ciudades, se ve el GLP canalizado, o sea, que llega también a través de tubería enterrada, pero es GLP en esos sectores. En ambos casos, ya sea gas natural o GLP, la presión con la cual se conduce ese gas es una presión alta. Aquí lo vemos, en la red de gas natural, una presión de 60 psi. Esto es casi para norma o la gran mayoría de ciudades en Colombia, en Perú, también en México. Muchas gaseras trabajan también a estas presiones. Y en el caso del gas licuado del petróleo, pues viene en dos formas. Una es a través de los cilindros portátiles, donde la presión que encontramos en ellos es elevada, aproximadamente
75 psi, 80, 90 psi, a medida que se va consumiendo, pues va descendiendo la presión. Y la otra forma es a través de tanques estacionarios, como este que vemos acá. Cuando hay un tanque estacionario, el tanque estacionario pues va a permitir manejar mayor cantidad de gas, metros cúbicos de gas para alimentar, ya puede ser una industria, un edificio de apartamentos, una unidad residencial, un comercio, ¿sí? Cuando los consumos son altos. ¿Cuándo se utilizan los cilindros portátiles? Cuando, por ejemplo, aquí vemos, está conectado a un gasodoméstico, una estufa, listo. O lo conectan para un calentador de paso, ya, o muchas de las ventas ambulantes. Entonces, ahí tienen la conexión a través de un cilindro. Entonces, de estas dos formas podemos aprovechar el gas. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que ya sea un cilindro portátil, un tanque estacionario o un sistema de distribución a través de las redes de gas natural, la presión a la cual el gas se conduce a las diferentes ciudades es alta. 60 psi en gas natural, nominales 75 o presiones más bajas 40, 30, pero todo más es alta, no podemos conectar eso directamente a un gasodoméstico, a un equipo. Para poder aprovechar el gas necesitamos reducir la presión. Pero ¿cómo se debe reducir la presión? Aquí ya lo vemos con algunos ejemplos. Utilizando reguladores de presión. Primera etapa o un regulador de segunda etapa o un regulador de única etapa. Ya depende de cuál es eso, pero ya la vamos a explicar más adelante. Entonces, siempre va a ser necesario un regulador. El regulador es fundamental para poder aprovechar el gas combustible. Siempre va a ser necesario reguladores. Entonces, ¿qué es un regulador? Es un dispositivo mecánico, como lo vemos acá en este regulador en corte, ya sea para gas natural o GLP, tiene los mismos elementos, solo que se calibran a presiones distintas para gas natural o GLP, pero ya lo vamos a ver. Es un dispositivo mecánico que reduce la presión. Es mecánico porque aquí hay unas piezas, un diafragma, una arandela, unos resortes que me van a entregar una presión de salida. Siempre va a haber un orificio que me genera una caída de presión y unas piezas móviles para poder controlar el flujo de gas y poder interrumpir la entrada de gas o permitir el paso de gas. Una carcasa que los contiene. Entonces aquí vemos diferentes ejemplos de reguladores, ¿sí? Única etapa, de primera etapa, de segunda etapa, etcétera. Esos reguladores todos tienen el mismo principio, los mismos elementos mecánicos para poder reducir la presión. Como todo regulador tiene una flecha que me indica la dirección de flujo, donde está la dirección de flujo, donde está la cabeza de la flecha es la salida y la base de la flecha es la entrada. También lo identificamos porque hay una malla filtro, hay un orificio pequeño, esa va a ser siempre la entrada del regulador. Ahí vamos a recibir la alta presión, la presión más alta, y a la salida del regulador donde nos va a entregar la baja presión. Aquí es donde nosotros vamos a ver los tres datos más importantes para seleccionar un regulador. ¿Cuáles son esos datos? Siempre vamos a ver cuál es la presión de entrada, ya sea de la red, del tanque o proveniente de una primera etapa. Entonces, cuando nos dan este dato, ya podemos saber, esto está directamente conectado a la red de gas o no, o está conectado directamente a un tanque estacionario o no. Resulta que la presión que me están dando aquí de entrada es 5 psi o 2 psi. No sé, ya hay un regulador de primera etapa que redujo la presión de ese gas y me está entregando una presión intermedia. Todavía no es adecuada para mandársela a un equipo. Ahí necesitaríamos un regulador de segunda etapa, de uso interno o con válvula libre. Entonces, este dato de presión de entrada, importante. Y aquí los otros dos, que son presión de salida, yo necesito saber cuál es la presión que me debe entregar ese regulador. Si es una primera etapa, pues me va a entregar 5 PSI, que es lo más común para redes de gas natural o GLP, o en trasiego o en sistemas de distribución canalizado que se llama así GLP, 15 PSI es muy común. O si es, por ejemplo, 2 PSI, si no, ya hay un regulador de primera etapa que me tiene que entregar esa presión. O si la presión de salida es baja. Por ejemplo, ya en baja presión no se mide en PSI. Uno dice, en gas natural puede estar de 16 a 23 milibares, casi siempre lo piden a 20, 21 milibares. Y en GLP casi siempre te lo piden a 28 o 35 milibares. Esa es la presión de salida. Y tercero, y muy importante, la capacidad de flujo. Estos son los básicos, ¿no? Con esos tres uno ya puede ir seleccionando el regulador. Ya después vendría si cuál es el diámetro de conexión para ser un poquito más exacto, de pronto media o tres cuartos o SM26. Eso ya es más fino. Y
el sistema de seguridad. Si tiene válvula de alivio, yo le debo instalar preferiblemente al exterior de la edificación, de la vivienda, la cocina, del edificio, o si es un regulador para uso interno, que así se llaman, a veces los llaman reguladores sin venteo. Es mal utilizado el término, se llaman reguladores para uso interno o reguladores asociados, como el ROCT, que lo pueden encontrar obviamente ahí en Home Center. Estos reguladores que no tienen válvula de alivio son los que se pueden instalar internamente. Entonces, esos otros elementos ya son un poquito más finos cuando uno ya ha seleccionado el regulador. Los he resaltado aquí en naranja. ¿Por qué estos dos elementos se resaltan en naranja? Porque estos dos elementos ustedes los van a encontrar siempre ¿en dónde? En la placa del equipo, en la ficha técnica de especificaciones del equipo, y como suele suceder en muchos equipos que llamamos fabricados de manera artesanal, con poca técnica, no le colocan placa de identificación, no se evalúa la capacidad, la potencia. Entonces, esos equipos, ahorita les explico también qué hacer cuando se nos presenta eso. Que van a mirar, no, es una estufa industrial, pero ¿cuánto consume? A ver, racos, a ver. Uno sabe al menos que tiene una, dos válvulas por cada fogón, aquí otro fogón, son tres, cuatro, cinco. Entonces, más o menos ya podemos encontrar una asociación de acuerdo al número de fogones, a veces son dobles de esas hornillas grandísimas. Entonces les voy a mostrar unos ejemplos de cómo poder encontrar o relacionar esos equipos cuando no se tiene una placa de identificación. La gran mayoría de equipos sí lo trae, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar la presión de salida que me debe entregar el regulador, o sea, la presión que requiere el equipo y la capacidad de flujo. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo más común que encuentra uno en identificación de la placa, que es kilovatio. Entonces, ¿cómo convertir esos kilovatios a BTU o a metros cúbicos hora del gas que sea, gas natural o GLP? Aquí les voy a enseñar de una manera muy rápida cómo hacer ese cálculo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo aprovechar ese gas? Hay diferentes formas de aprovechar el gas. Para eso existen reguladores de primera etapa, reguladores de segunda etapa con válvula de alivio, reguladores de segunda etapa para uso interno, sin válvula de alivio, los mal llamados sin venteo, y reguladores de única etapa, ¿sí? De estos, que hay varios que ustedes encuentran también allá en Home Center, estos los encuentran también allá en la línea de gasfitería, el ROCT, etcétera. Entonces, ya sea que venga la red de gas natural a 60 PSI o GLP, que puede ir entre 40, 70, 100, no importa, los reguladores que se conectan a los tanques o los cilindros están diseñados para recibir esas presiones. Entonces, hay varias formas de lograrlo. Una puede ser en única etapa. ¿Qué quiere decir única etapa? Como por ejemplo el regulador R100 o el regulador R20, es muy común. ¿Qué pasa? Estos reguladores lo que hacen en única etapa es que en un solo paso toman la presión del tanque, del cilindro portátil y la llevan de una vez a la presión adecuada para que funcionen los gasodomésticos a gas LP, por ejemplo acá. Entonces lo llevan entre 28 milibares. Puede variar entre 23 a 35, es una banda de operación, nunca va a ser fija esa presión. Si hay alto consumo, la presión cae, si no hay consumo o es bajito, pues la presión va a subir, se mueve en una banda de operación. Ahora, si fuera de gas natural en única etapa, ¿qué hace? Toma la presión de la red y en un solo paso, el regulador reduce la presión y de una vez la lleva entre 16 a 23 milibares, que es el rango de operación, aunque el regulador venga calibrado siempre a un punto fijo. Dice, viene calibrado, por ejemplo, 21 milibares como sucede en la gran mayoría aquí en Bogotá, 21 milibares. Pero el regulador puede entregarme 23, 24, 25 o se puede caer a 10, 20, 19, etcétera. Es decir, hay una banda de operación. Entonces, eso es normal los reguladores. Por ejemplo, la mayoría de los que vivimos en casa de dos o tres pisos o de un solo piso, vamos a tener una instalación de barrio, ¿sí? Vamos a tener una instalación de un regulador de única etapa. O si es un comercio de pronto en el barrio, ahí va a haber un regulador de única etapa. La gran mayoría de reguladores, nosotros atendemos a todas las gaseras a nivel Colombia, todas las gaseras. Entonces, muy posiblemente los reguladores son nuestros. Igual que los reguladores para GLP ambulantes o los de dos vías, como el R100, donde le pueden conectar dos cilindros, ¿sí? De manera simultánea se pueden conectar, pero funcionan alternativamente. Cuando se acaba uno, giro la palanca y me va a alimentar el otro. Este se utiliza mucho en lo que son restaurantes porque me da más capacidad y al yo cambiar la palanca, cuando se me acaba uno,
giro la palanca y ya de una vez alimenta el otro cilindro y con eso tengo un flujo constante. La gran mayoría para esas estufas industriales, restaurantes, catering, etcétera, ahí es muy utilizado lo de recién o los R20. Ahora, en regulación por etapas, esa es la única etapa. Cuando yo hago regulación por etapas, cuando pongo un regulador de primera etapa, ya sea gas natural o GLP, y luego tengo que colocar los reguladores de segunda etapa. ¿Cuándo se hace eso? Siempre que yo tengo consumos altos. Por ejemplo, todos los centros comerciales, cuando uno va a las zonas de comidas, ahí hay un consumo alto, ¿sí? Porque cada 3 metros hay un local y ahí tienen, cada local tiene parrillas, asadoras, freidores, basculantes, planchas, hornos, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí el consumo es alto y cada 3 metros hay otro restaurante y otro y otro. O cuando son las zonas donde son solo restaurantes que ya tienen ubicadas mesas y asientos propios, pues obviamente ahí es más distante, pero también la cocina es grande. Entonces, ahí siempre va a haber regulación por etapas. Todo lo que son centros comerciales, regulación por etapas. ¿Dónde más? Edificios de apartamento. Ahora es muy común la propiedad, es chistoso porque le llaman propiedad horizontal, pero eso es más propiedad vertical, porque construyen es hacia arriba, ¿cierto? Entonces, en esos edificios se ve siempre regulación por etapas, diferentes matrices. Matrices se le llama a la tubería que sale en primera etapa alimentando una gran cantidad de apartamentos piso a piso. A veces en la misma torre pueden haber dos matrices para una misma línea de conducción. Y se alimentan del piso 1 al 10 y luego del 10 al 20 otra matriz para poderle darle gas a todos. Y luego vienen los reguladores de segunda etapa. ¿Sí ves? Siempre que haya una primera etapa, va a haber una regulación en segunda etapa. ¿Dónde más se hacen? Entonces estamos hablando, comercios, todos los centros comerciales tienen ese sistema, eh, edificios de apartamentos multifamiliares, se llaman así. Entonces todo lo que son edificios de apartamentos, de esas torres de 6 pisos o de 10, ya cuando tienen ascensor, vienen de 17, 20, 23 pisos, y eso lo ve uno ya ahora, todo es construcción vertical. Entonces ahí también hay regulación por etapas. ¿Dónde más? En la industria. Aunque las distancias no sean altas, el consumo es elevadísimo, ¿sí? Pues comparado con una residencial. Entonces allá van a alimentar una caldera, un horno industrial. Entonces para esos equipos siempre va a haber regulación por etapas. Entonces ahí va a haber una primera etapa, que lo más común es que la presión la lleven o a 2 PSI o a 5 PSI o en GLP a 15 PSI. Eso es lo más común. Y luego van a venir los reguladores de segunda etapa. Esos reguladores de segunda etapa se dividen en los que tienen válvula de alivio y los otros que tienen, son para uso interno, que no tienen válvula de alivio, que a veces son mal llamados sin venteo. Y aquí es donde ustedes tienen más, por decirlo, oportunidad. Porque como son en las empresas distribuidoras, la gran mayoría ya ponen la primera etapa y ponen el medidor y dejan para que en el comercio, en la industria o los multifamiliares la firma contratista, ponga los reguladores de segunda etapa. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar, bueno, la gran mayoría son de este tipo, reguladores de segunda etapa, que se les puede ajustar la presión, como el Rack Pro, tiene toma de presión a la salida, pueden venir en conexión de media o de 3/4, o el R12T, que se utiliza mucho. Por ejemplo, muchos de los negocios que ustedes manejan es un cliente que ya tiene gas natural, dice, quiere instalar un calentador. Entonces, aquí también les voy a dar unos tips para lo que es el proceso de instalar un calentador, cuál es el regulador asociado ideal, en este caso el R12T, que es uno de los más utilizados cuando se hacen ese tipo de instalaciones de calentadores o una secadora o una estufa o a veces no, yo quiero adecuarla, remodelar la cocina, ahora voy a instalar un horno. Ah, bueno, entonces este regulador puede trabajar desde 35 milibares hasta 2 PSI y reduce la presión para que trabajen los equipos correctamente, garantizando siempre que esto que vimos acá, estos dos elementos, la presión de salida al regulador, o sea, la presión que debe alimentar el equipo y la capacidad de flujo. ¿Y eso dónde nosotros lo encontramos? Pues en la placa de identificación, la ficha técnica de los equipos. Si usted va a instalar un calentador, la gran mayoría de calentadores, 11 kilovatios. Bueno, esa vaina, ¿cómo se traduce en consumo en BTU y en metros cúbicos para saber cuál es el regulador que yo debo alimentar? Entonces, ahí eso lo vamos a ver aquí más adelante. ¿Listo? Entonces, así es la forma como se utilizan los sistemas de regulación. Aquí es donde tenemos gran oportunidad porque las empresas distribuidoras casi siempre ponen la primera etapa y el medidor. Y
La segunda etapa es donde los técnicos tienen mayor oportunidad. Mire, que colocaron un restaurante, van a instalar un nuevo restaurante aquí, o ya estaba el restaurante y no, ya vamos a colocar otro equipo. Entonces, ¿cuál es el regulador ideal para alimentar este tipo de equipos? Y ahí, pues, yo les sugiero personalmente que la mayoría de los reguladores de uso interno son los que más se utilizan en ese tipo de aplicaciones, industriales, comerciales y multifamiliares. ¿Listo? Bueno, entonces les hablaba, ¿dónde encontramos esa información? Pues en la plaqueta de los equipos. Todos los equipos traen una plaqueta. Entonces la plaqueta o placa de identificación me está diciendo, mire, BTU. Ah, bueno, este ya me dio el dato en BTU. Acá hay otro de otro equipo. No, este me lo da en kilovatios. ¿Sí ven? Entonces acá hay uno en kilovatios, acá hay otro en BTU. Y acá hay otro también en BTU. Entonces, ¿cómo convertir eso a metros cúbicos o cómo buscar esa información ya, por ejemplo, en los catálogos? Que ahorita les enseño cómo encontrar esos catálogos, cómo descargar esos catálogos para que ustedes los puedan tener y puedan buscar la información. A mí ya me enseñaron cómo era, entonces yo busco capacidad de flujo, busco la presión, si es primera etapa, segunda, etcétera. Ah, ya lo encontré. Y puedes averiguar dónde conseguir el regulador. ¿Listo? Entonces, mire, ahí van a encontrar ustedes el consumo en BTU o en kilovatios, ahorita les doy la fórmula para convertir uno en el otro, o también en metros cúbicos hora de gas. Y también van a encontrar la presión. Sí, aquí está, le está diciendo, mire, este debe trabajar a tal presión, la entrada de presión de gas, entonces está en 10,5 pulgadas columna de agua. Esas comillas significa pulgadas WC water column. Entonces, pulgadas columna de agua. ¿Sí ve? Mínimo y máximo. Entonces, bueno, ya saben aquí. Otros equipos acá, por ejemplo, miren, acá ya dice el gas G20, por si de pronto se los encuentran ustedes, de pronto se lo encuentran ustedes ahí, gas G20 es el gas natural, G30 es el GLP y G31 es, ¿sí? Entonces, mire, este equipo se puede utilizar de manera dual. Son los equipos que llaman duales. Lo pueden utilizar en gas natural o lo pueden utilizar en GLP. Ah, interesante. Entonces, si lo utilizas en gas natural, esta debe ser la presión, 20 milibares. Si lo utilizas en GLP, 28 a 30 milibares. ¿Sí ven? Entonces, ahí hay datos y información importante para que lo puedan trabajar. Miren este otro equipo. Esto es un quemador. Entonces, ¿qué es esto? Un quemador. Esto es una entrada con una turbina aquí que le oxigena el gas y hay un mezclador acá. Entonces, va metiendo el gas y le va metiendo el oxígeno para hacer una premezcla. Y aquí sale, esto le llaman también boca de dragón. Es un quemador realmente. Aquí dice esa gas natural, está la marca, cuál es el máximo consumo. Aquí nos está diciendo la presión a la cual debe entregar el gas. ¿Sí ven? Entonces, aquí ya tenemos presión y caudal. Presión y caudal. Presión y caudal. Ese caudal, que puede estar en BTU o en kilovatios, aquí está también en BTU hora. ¿Cómo hacemos para convertirlo a los metros cúbicos? O si ya están en BTU, pues míralo en el ayuda a ventas. En el catálogo ustedes encuentran la información en BTU o en metros cúbicos hora de gas. Entonces ya con eso ustedes pueden decir, bueno, este equipo consume tantos BTU. Bueno, en metros cúbicos es este. Ya tengo la presión y ya tengo el consumo en metros cúbicos. Ya me permite seleccionar el regulador. ¿Listo? Ahí es donde uno siempre va a encontrar la información. ¿Qué pasa cuando el equipo no trae? Entonces, bueno, ya les voy a mostrar ahorita dónde podemos encontrarlo cuando el equipo no traiga esa información. ¿Listo? Sistema Internacional de Unidades, el kilovatio. Entonces, el kilovatio siempre va a aparecer en los equipos. A veces ya no hacen la tarea y encontramos en BTU. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Esos kilovatios, cuando ustedes lo encuentren, multiplíquenlo por 3,412 y ya tienen los BTU hora. ¿Sí? ¿BTU qué es? British Thermal Unit. Es una unidad de energía y por eso es muy utilizada. La encontramos, como lo se dieron cuenta en esas plaquetas, es muy común utilizarla. Y dice, bueno, ya tengo el total de BTU. Entonces, ahora, ¿cómo hago yo para saber cuántos metros cúbicos de gas natural o de GLP son esos BTU? Pues aquí está el dato, mire. Un metro cúbico de gas natural genera 35,315 BTU hora. Y un metro cúbico hora de GLP me genera 89,000 BTU hora. ¿Qué pasó? 89,000 BTU hora. Entonces, ¿qué pasa? Yo el total de BTU
que tengo, lo divido. Si es en gas natural, lo divido en 35.315 y ya sé cuántos metros cúbicos hora de gas natural necesita ese equipo. O si ya sumé varios consumos, toda esa instalación, ¿cuánto necesita? Ahora, si es en GLP, lo divido en 89.000 y ya sé cuántos metros cúbicos hora de GLP requiere ese equipo. Esta es otra unidad que también es muy utilizada en GLP sobre todo, y aquí se las comparto para que ustedes la puedan relacionar. A veces el dato en GLP nos lo dan en kilogramo hora. Un metro cúbico de gas GLP equivale a aproximadamente a 2 kilogramos hora. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengan el dato en kilogramos, usted sabe que lo puede dividir en dos y ese es el dato en metros cúbicos hora que requiere del regulador. Entonces, estos datos son muy importantes y los pueden anotar. Es muy importante porque son muy utilizados. Con estos datos se puede calcular rápidamente y acceder a cuál es la necesidad que uno tiene en BTU. Mauricio, podemos dejar de compartir un momentico y volver a compartir la pantalla, ya que alguien rayó la presentación. Ahí para que se vaya esa rayita nos toca dejar de compartir y Ah, nuevamente caramba. compartir. Le recomendamos a los socios, por favor, no rayar las presentaciones, ya que esto queda grabado. Bien. Entonces, y de pronto no habrá cómo borrar. ¿No? Bueno, dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ya? ¿Ahora estoy Perfecto. compartiendo? Sí, Ujú, ¿no? sí, ya veo, ya Gracias. no está con el rayón. Perfecto. Listo. Entonces, seguimos con el tema. Este dato es muy importante porque les comento, eso se presenta mucho. Uno encuentra el dato en kilovatio o en BTU, entonces ya saben que dividen por este valor o por este valor y ya tenemos los metros cúbicos hora que requiere ese diseño. Esto también, ¿dónde les sirve esto? Cuando ustedes, de pronto si alguno de ustedes ha recibido un curso en el SENA o encuentra información en Internet, las fórmulas de Müller o Renoir, aquí ya tiene el dato de toda la suma de esos consumos para poder aplicarla en la fórmula y con las distancias y el diámetro interno poder determinar las pérdidas. ¿Sí? Pero pues eso es algo un poquito ya más avanzado, pero de aquí está esa información que les puede servir para que ustedes puedan hacer ese cálculo. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando no encuentran? O sea, ¿qué hacer cuando uno no encuentra esa información en la plaqueta? Que esto es muy común, ¿no? Entonces, todos estos equipos que fabrican de manera artesanal, pues no le ponen una plaqueta. Entonces, ¿dónde encuentran esa información? Nosotros tenemos un catálogo en la página, en la parte final, en la penúltima página, sí, prácticamente en la última página, ustedes encuentran ahí. Acá simplemente traje un ejemplo, pero la página es mucho más grande y tiene más ejemplos de equipos de consumo que les sirve a ustedes para que se guíen. Dice, bueno, una estufa industrial de cuántos fogones, de tanto. Ah, mira, acá hay un ejemplo. Entonces, eso más o menos consume eso y les sirve para que ustedes se puedan guiar y saber cuánto consumen estos equipos cuando uno tiene una plaqueta, que eso también es muy común. Entonces, ustedes ingresan a www.uncar.com. Ahí van a encontrar los catálogos y cuando cliquen en los catálogos, se abren todos esos catálogos. Ahí entran al catálogo de Uncar Colombia, descargan el catálogo y en la última página encuentran este, que es un ejemplo de algunos equipos, pero hay muchos más ahí. ¿Listo? Hay residenciales, comerciales, industriales, algunos ahí de mayor consumo. ¿Para qué? Para que se puedan guiar de más o menos cuántos son los BTU, los kilovatios que consumen esos equipos. Si usted lo ve, venga a ver, tengo una freidora de una tina. Ah, bueno, si no tengo plaqueta, pues más o menos aquí le dicen cuánto consume. Es un aproximado, no es exacto porque eso depende exactamente del fabricante, pero les ayuda como guía para más o menos saber cuánto está consumiendo ese equipo. Por ejemplo, un equipo pizzero de 3 recámaras. Ah, bueno, ya te dan unos consumos. Y ya con estos datos en kilovatio o en BTU, usted ya puede acceder al catálogo y ahí encuentra la ayuda de ventas y se puede guiar muy bien sobre cuál es el regulador exacto que requiere. ¿Listo? Entonces, estas son herramientas de trabajo que le ayudan a ustedes a irse guiando, bueno, cuál es el regulador, primera etapa, segunda etapa, única etapa, etcétera. Esto porque sé que es un ejemplo muy común que se presenta frecuentemente
Me ha pasado personalmente también que uno va a asesorar a un cliente y dice, pues es que no sé, eso no tiene placa. Es una estufa ahí, eso sí le puedo decir que tiene 4 fogones y cada fogón tiene 2 perillas, 2 valvulitas, porque es una hornilla mediana o pequeñita interna y una más grande externa. Ah, bueno, uno se puede ir guiando por eso para conocer cuál es el consumo total. ¿Listo? Bueno, hasta aquí vamos entonces a hacer a revisar algunas preguntas. Estoy mirando en el chat. Estoy mirando en el chat. Comparto el enlace. Hasta el momento no tenemos preguntas. Si hay algún socio que quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y le damos acceso al micrófono. Sí. Sobre el tema que acabamos de ver, ¿no? Si es algo diferente que vamos a ver más adelante, no, todavía no. Acuérdense que falta todavía otras 2 sesiones más de preguntas. ¿Listo? Bueno, si no hay alguna pregunta, para ir avanzando, ¿listo? Que estamos apenas sobre el tiempo. Bueno, acá dice, para los biodigestores. Para los biodigestores, ¿Qué pregunta exactamente? ¿Cuál es el regulador, de pronto? Los equipos que la placa dice dual. Ya, los equipos que la placa dice no hay que cambiar fistos. Ya. En ese caso, hay que verificar es el equipo, cómo trabaja el equipo. Porque lo que tú comentas o estás preguntando ahí es muy cierto. Los equipos, cuando yo traigo un equipo, que el equipo, él ya viene de manera dual, es porque puede trabajar con los dos gases. Pero cuando yo quiero transformar, por ejemplo, tengo una estufa que la utilizo para GLP o la utilizo para gas natural. Los fistos, por ejemplo, en el caso de una estufa residencial, por lo general vienen a un diámetro para gas natural en un diámetro de 1 milímetro. ¿Sí? Cuando yo voy a utilizar esa misma estufa en GLP, esos fistos, se reduce el diámetro a 0,70. ¿Sí? Eso pasa con esos equipos. Si ustedes cogen una estufa comercial, de esas que son hechizas, bueno, hechizas no, perdón, artesanales, que no tienen plaqueta ni nada, usted tiene que igual ahí jugar con los diámetros de ese orificio. Eso es lo que se llama calibrar un equipo, porque eso es una combinación de la cantidad de gas que le sale por ese orificio. Si es una estufa industrial, pues va a ser un poquito más grande que para el residencial, y la combinación de eso, de ese orificio, con la presión que le esté llegando al equipo, más el Venturi. ¿Qué es eso del Venturi? El Venturi es una ranura que hay en ese momento donde está el inyector para generar una mezcla primaria. O sea, el gas que está saliendo arrastra oxígeno del ambiente y se empieza a enriquecer. Y cuando ya sale por todos los puertos del quemador, con el oxígeno del ambiente o secundario, se genera la combustión. Y ahí es donde tenemos que calibrar es para que la llama tenga una altura adecuada y que no vaya a estar generando llama amarilla, que esa llama amarilla me está indicando que se está generando monóxido. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces ahí es donde sí nos toca cambiar esos fistos. Hay ambulantes que no usan ningún regulador, usan como una especie de llave de corte. Sí, eso sí es. Señor Víctor nos dice acá. Eso es una instalación poco técnica y muy riesgosa. En otros países le llaman el sacagas o válvulas de ataque rápido, donde se conectan directamente al cilindro y sin un regulador lo mandan al gasodoméstico. Cuando tenemos las válvulas normales que manejamos en los gasodomésticos, esas válvulas se dañan inmediatamente porque van a recibir los 70-80 PSI. Se llaman válvulas de aguja para estrangular el flujo, ¿sí? Generar una caída de presión, pero eso es peligrosísimo. Primero porque tengo alta presión en un conector flexible. Por ejemplo, no está permitido en el reglamento. O sea, las instalaciones que se hacen así, de una vez te las suspenderían. Entonces, siempre es necesario instalar un regulador. ¿Cuántos metros se puede colocar las válvulas? Bueno, no sé exactamente a qué te refieres con eso. Ah, ya me dice que no tiene audio un señor ahí. No, yo sí tengo audio. Creo que me están escuchando todos, ¿no? Es Sí, sí eso. se escucha. Ya. Para el tema de los biodigestores, no sé a qué te refieres específicamente. Los biodigestores por lo general trabajan a presiones bajas. Ahí no tenemos un regulador específico. Lo que sí hay que tener cuidado es porque los biodigestores tienen muchos contenidos de azufre y entonces los elementos de cobre son atacados por estos sulfuros que se generan combinados con la humedad. Y esos sulfuros
pueden atacar todo lo que es el cobre. Entonces, por lo general, esos reguladores deben no tener nada de cobre ni latón, porque pues va a ser atacado. Entonces, debe ser aluminio, va a ser inoxidable o plástico, etcétera. Pero no deben ser no deben tener contenido de cobre, o sea, ni latón ni cobre. Bueno, listo. Bueno, ahí están dando otra sugerencia. Entonces, creo que avancemos porque para no quedarnos en el tema y luego seguimos resolviendo más preguntas y claro, esa es la idea, que aprovechemos acá este espacio. Bueno, ahora sí les voy a hablar específicamente de las recomendaciones, tip de instalación. Estos primeros siempre nos van a servir, toda esta información es muy importante porque ese es el común el día a día. Que me salió un negocito, voy a instalar un calentador de piscina. Yo necesito saber cuál es la presión de entrada, cuánto consume ese calentador de piscina y de dónde me va a alimentar. O sea, ¿usted tiene gas natural o GLP o es un tanquecito de GLP? Ah, bueno, ya tiene regulación porque está alimentando otros equipos o yo voy a sacar de ahí la regulación hasta ahora. Entonces, es importante conocer todos estos elementos. Ahora, cuando ya estamos haciendo la instalación de los equipos, aquí les voy a dar otros tips para que sus equipos duren más tiempo que suele suceder a veces, instalan un producto y cuando, uy, no, se le disparó la válvula de alivio o hay una sobrepresión, empiezan a echarle cabeza, ¿qué hice mal? Entonces yo aquí le doy tips y recomendaciones para que usted haga las cosas lo mejor posible. Esto sale de la experiencia de mucho trabajo de campo, de recibir reguladores que han dañado, poderlos diagnosticar y poder encontrar cuáles son las malas prácticas que están haciendo, que ustedes las conozcan acá y cómo optimizar el producto. Entonces, el regulador, como les decía, tiene una parte muy importante. Como él tiene una flecha que me indica la dirección de flujo, hay una parte donde se genera la reducción de presión y otra donde me está entregando la presión. Acá siempre van a encontrar una malla filtro, un filtro, algún elemento que me va a retener partículas grandes. En este caso, nosotros manejamos una capacidad de filtración de 180 micras, pero también en sus proyectos, por ejemplo, para los reguladores de uso interno, para lo que son quemadores, para tener mayor eficiencia, proteger las válvulas o proteger los reguladores de una sobrepresión por contaminantes que puedan ingresar, también se recomienda el uso de filtros. Esos filtros, por ejemplo, este tiene una capacidad de 180 micras la malla, pero pues es pequeñita la que va en el regulador. Usted puede colocar el filtro, tiene mayor capacidad de filtración y va a ser un filtro que puede tener 50 micras o 20 micras o de 5 a 10 micras, ¿sí me entienden? Entonces, partículas más pequeñas. Y eso es para proteger los equipos, las válvulas, el asiento de otras válvulas, de electroválvulas, la combustión que sea más eficiente porque ya no van esos contaminantes que pueden afectar los otros equipos que tengan ahí aguas abajo, o sea, la salida de esa válvula hacia abajo. Entonces aquí vamos a tener un orificio. Ese orificio me genera una caída de presión. Estos 60 psi o 75 psi del tanque o de gas natural, lo que sea, al pasar por un orificio pequeño, genera una caída de presión. Ya luego pasa a un área mayor. Entonces se genera una caída de presión. Esa baja presión se le va a transmitir al diafragma y es el que me vence la carga del resorte. Por eso este resorte es el que calibra o ajusta la presión de salida. Esa presión de salida para gas natural o para GLP, el principio es el mismo para los dos tipos de reguladores. Ahora, aquí ya se genera una reducción de presión. Aquí ya está saliendo, imaginemos que estamos ya utilizando el equipo, gasodoméstico, horno, piscina, freír, lo que sea. Cuando nosotros reducimos el consumo, ¿sí? Ya no tenemos todos los equipos, sino solo una hornilla funcionando o un quemadorcito nada más funcionando, esta presión va a aumentar y va a hacer que el balancín suba, el conjunto de diafragma sube, el émbolo se desplaza y se acerca al orificio, estrangula la salida de gas, solo deja pasar para ese solo quemador. Pero cuando uno ya no utiliza nada, ningún gaso doméstico y cierra todas las válvulas, la presión aumenta aún más, el diafragma sube, el balancín sube, el émbolo se desplaza y cierra la entrada de gas. En ese momento el regulador quedó en bloqueo, se llama así, bloqueo o estática. Es una presión estática, que siempre va a ser mayor a la presión dinámica. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando a veces se va a evaluar la presión y la van a ajustar, la dejan en una presión. El equipo me decía 20 milibares y ponen los 20 milibares ahí cuando están estática. Y resulta que cuando abren la válvula y arrancan la dinámica, esos 20 milibares, se cayeron. Y le quedó por allá en 14, en 15. Entonces, la presión, esa que está rotulada ahí en los equipos, es dinámica. Siempre es dinámica. O sea,
En dinámica es cuando está en movimiento, cuando está funcionando, cuando está pasando gas, cuando está haciendo la combustión. Ahí es donde se debe medir que esté entregando los 20, 21, una tolerancia, ¿no? ¿Qué me está pidiendo ese equipo? ¿Listo? Ahora, como la parte más importante del regulador es acá, hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones que le voy a dar, porque cuando ingresan contaminantes, que es lo más común que sucede cuando la válvula de alivio se activa y empieza a salir gas aquí por el venteo, y es cuando le están diciendo, no, mire, señor, está oliendo a gas, se le activó la válvula de alivio, es necesario cambiar el regulador, o hay una sobrepresión. ¿Qué le pasó al regulador de uso interno? Ah, ingresaron contaminantes. Entonces, ¿cómo evitar que como la gran mayoría de daños en el regulador o necesidades de cambio es ocasionado por contaminantes, cómo poder realizar o evitar que esos contaminantes ingresen al regulador y me dañen mi equipo y me tenga que pues, realizar un cambio del equipo, los costos, etcétera, llamado soporte técnico o mantenimiento o garantía, etcétera? Pues, ¿cómo garantizar eso? Entonces, primero que todo, el asiento de la válvula, que es ahí donde el regulador hace el bloqueo, él se entalla. Eso es normal, porque él sale de fábrica con un acabado de espejo, pero la mayor parte del tiempo el regulador permanece en bloqueo o en estática, porque en dinámica uno dura muy poquito tiempo. Siempre va a haber un lapso alto en el que el regulador permanece en estática. Por ejemplo, si es igual un comercio, una industria o una cocina, un restaurante, ¿cuándo empiezan a utilizar el restaurante? Por lo general a veces hacen desayunos y el almuerzo, listo. Después de eso, apagan. Luego en la tarde si hacen cena, prenden y ya por la noche hasta el día siguiente dura cerrado, no hay consumo. Entonces él va a durar varias horas ahí en estática, por eso es que el sello se entalla, eso es normal. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando ingresan contaminantes y se ubican ahí? ¿Cuáles contaminantes? Pues polvo, tierra, alguien rayó también aquí la presentación. Polvo, tierra, no sé si soy yo accidentalmente, pero no creo. Eh, arena, cualquier contaminante de óxido, etcétera, que la malla no alcance a retener, pues va a atravesar y se va a ubicar acá y eso me va a afectar el funcionamiento del regulador. Voy a hacer aquí lo que me comentó Andrea. ¿Listo? Bueno, dejo de compartir y ya vuelvo a compartir. ¿Listo? Entonces, cuando esos contaminantes ingresan ahí, mugre que le cae al regulador, óxido, polvo, etcétera, él no puede bloquear de manera efectiva, no puede retener esta alta presión, esos 60 psi o 75 psi. Entonces, ¿qué pasa? Esos contaminantes dejan que la presión se filtre acá y lentamente empiezan a aumentar, 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 hasta que separan el diafragma de la base diafragma, venciendo la carga del resorte de válvula de alivio, y el gas pasa de la recámara inferior a la recámara superior, empieza a llenar toda la recámara superior, y luego sale el gas por el venteo. Y por eso a veces le llaman venteo erróneamente a la activación de la válvula de alivio. Porque mire, aquí está la válvula de alivio, que es el sistema de seguridad, y aquí está el orificio de venteo del regulador. Pero el venteo no es el sistema de seguridad. Lo que pasa es que cuando la válvula de alivio se activa para proteger de sobrepresiones aguas abajo, sale ese gas a la recámara superior y sale luego por el venteo. ¿Listo? Y eso es lo que pasa cuando ustedes empiezan allá, llaman a la gasera. No, hay un olor a gas allá en el centro de medición. Van a mirar, ustedes lo pueden verificar si no tienen un detector de hidrocarburos, ¿sí me entienden? Esos detectores de fugas electrónico, perfectamente, y la norma lo dice, que usted se puede apoyar con el agua jabón. Y es la forma más efectiva y segura donde usted puede encontrar dónde es la fuga y puede evidenciar dónde es la fuga y saber cuál es el elemento que está dañado. Porque a veces, por ejemplo, en el centro de medición o en una instalación me da un olor a gas, pero el detector puede que pite, pero no te dicen dónde es la fuga. Mientras que el agua jabón sí te dice dónde es la fuga. Entonces tú le aplicas agua jabón a una válvula y usted le ve si le llena burbujitas, ahí es la fuga. O si es en el centro de medición, al regulador, o de pronto a la válvula o al elevador, de pronto el medidor se ha oxidado y está con fuga, o de pronto alguno de los accesorios galvanizados que conectan el regulador al medidor. O sea, todos esos puntos de unión son un riesgo de fuga.
Entonces ahí uno va mirando, ay, mire, era acá la fuga, ¿no? Seguramente se movió, o movieron alguna pieza, se rompió la película, toca desmontar, volver a aplicar sellante y volver a instalar todo otra vez. Y nuevamente agua jabón. Y él me va a decir, ¿dónde es la fuga? Entonces, eso es lo que sucede en el regulador. Aquí está la válvula de alivio y aquí está el orificio de venteo cuando se activa la válvula de alivio. Cuando nos preguntan que cuál es la vida útil del regulador, es una cosa muy distinta a la garantía. Todos los productos UNCAR que vamos a ver acá y otros que de pronto ustedes aquí no veamos porque no es tema de esta capacitación, todos tienen una garantía de 3 años. 3 años, ¿sí? Pero eso no significa que esa sea la vida útil. Esa es la garantía. Que cuando nosotros le vendemos un producto, ustedes lo adquieren allá a través de Home Center, etcétera. Ustedes tienen 3 años de garantía por el producto para que lo instalen, verifique que esté funcionando. Ay, no, que me le encontré alguna novedad. Bueno, puedo aplicar a la garantía. Ya después de que el producto está instalado, ya ahí tenemos que ver es la vida útil, ¿sí? Es cuánto tiempo el regulador debe estar ahí durando, funcionando. Entonces, eso que acabaron de ver, que es un ciclo que está en dinámica y en estática, un ciclo, eh, vamos a simular que el regulador puede hacer 10 ciclos en el día, o sea, 10 veces en el día uno prende y apaga, por ejemplo, un gasodoméstico. Y eso aplica para todos los reguladores. Entonces, si yo en el día, en el año, hago 10 ciclos por día, en el año hago 3.650 ciclos de los 365 días del año, entonces haría 3.650. Nosotros garantizamos en el regulador 100.000 ciclos. O sea, si yo esos 100.000 ciclos lo divido en 3.650 para saber ¿cuántos años? Pues mira que aquí me dice que puede durar muchos años. Y así se ve, muchos reguladores que ya llevan más de 20 años están ahí instalados, están funcionando. Pero también hay reguladores que los instalan, al poquito tiempo se les activó la válvula y tienen que cambiarlo efectivamente. Entonces, por eso lo que vamos a ver ahora son las recomendaciones de manipulación, transporte, almacenamiento para evitar que se dañe un regulador, que se le ingresen contaminantes, etcétera. Entonces, vienen en caja máster, en caja individual y además vienen con una bolsa o una caja. Entonces, siempre mantenerlo en su empaque, porque muchas veces ustedes llevan el producto y lo sacan de la bolsa, mucho cuidado porque ya se empieza a contaminar el producto. Miren esto, en los almacenes o a veces en las bolsas que llevan para la obra, hay que proteger el producto de los contaminantes. La norma, el reglamento, me dice, el reglamento llama a unas normas que se vuelven obligatorias, en este caso la 2505, que me dice todas las recomendaciones de diseño, de instalación de las válvulas, de ubicación, bueno, todos los requisitos de diseño de la instalación interna. Y en la misma norma, en el numeral 7, el literal A, dice que se debe, o sea que eso es obligatorio, realizar una purga antes de instalar medición y regulación. Siempre cuando se hace la instalación de la red, aquí la vemos, hay un riesgo de que ingresen contaminantes. Por eso antes de instalar se debe abrir la válvula 3 segundos y hacer una purga con el mismo gas. Y eso aplica para gas natural, para GLP y para las instalaciones internas. Y ahí en las instalaciones internas es donde muchas veces se peca, porque no hacen la purga. Entonces, ustedes que ya están aprendiendo cómo se debe hacer correctamente, es importante que se haga la purga, así sea en un regulador de uso interno. Yo debo purgar porque a ese regulador también le pueden caer los contaminantes. Todo cuando se está haciendo la instalación, en obras, eso se contamina todo. Entonces, siempre va a haber un riesgo de que ingresen esos contaminantes. Por eso siempre se debe realizar la purga. ¿Cómo realizarla efectivamente? Mínimo 3 segundos, abrir la válvula y ahí sacan todos sus contaminantes, tierra, polvo, arena, óxido, etcétera. ¿Listo? Siempre hacer la purga hasta con el mismo gas y si no, con un compresor se presuriza y se purga la red interna. Cuando ingresan esos contaminantes, aquí lo vemos, miren. Todos estos reguladores que traje aquí ejemplo de fotos de óxido, arena, partículas de arena, tierra, polvo, etcétera, ingresan al regulador y activan la válvula de alivio. Por eso debemos cuidarnos de eso. A veces accidentalmente rompen las tuberías. Por eso siempre se deben hacer purgas. El sellador. Esto sí que es importante porque todavía se sigue viendo. Cuando ustedes vayan a instalar un regulador, un R2CT, un regulador asociado, primera etapa, segunda única, el que sea, recuerden esto. Nunca, ojo, nunca se le aplica sellador a un regulador. Dice, no, pero en la conexión hembra y en el macho yo le aplico ambas. No.
Nunca se le aplica sellador a un regulador. El sellador se aplica siempre en el niple, en el accesorio, en la conexión macho. Nunca en el regulador, porque cuando le aplicaron al regulador, así como todos estos reguladores nuevos, y luego colocaron los niples de conexión, desplazaron el exceso de pegante al interior del regulador. Y aquí vemos cómo se afecta en el caso de la malla, escurre al interior el pegante, ese pegante anaeróbico pega, donde no hay presencia de oxígeno, pega el émbolo a la base, y estos reguladores que eran nuevos fueron dañados porque el técnico que los instaló le aplicó sellador a la rosca hembra del regulador. Cuando estemos haciendo la instalación debemos tener cuidado del exceso de torque. El regulador está diseñado para resistir el torque respectivo de esa rosca, pero yo me puedo exceder en la aplicación de torque y dañar la válvula, romper el regulador, fisurarlo. Eso también sucede porque a veces en las conexiones de salida yo quiero colocar esos accesorios que se llaman codocalle, el cual a veces requiere ubicarlo en una posición deseada y va a ser imposible. Casi es una casualidad de que yo termine de ajustarlo y que estas dos roscas NPT, la hembra y macho del accesorio, coincidan en que terminé de ajustarlo y preciso me quedó a la derecha, donde yo lo necesitaba, o aquí, hacia la parte de atrás donde yo necesitaba el codocalle. ¿Sí ven? Entonces casi siempre cuando lo terminan de ajustar queda en una posición que no es la adecuada y empiezan a forzar el conector hasta que lo llevan a la posición deseada. Como esto es fabricado en aluminio y esto es en acero, adivinen quién es el que va a perder en ese choque de esfuerzos ahí. El regulador, ¿sí? Porque esto es en acero y esto es aluminio. Entonces, pues obviamente el regulador es el que se va a fisurar, se va a romper, etc. Ten mucho cuidado con eso. El par galvánico se forma cuando hay dos elementos, dos metales distintos, aluminio y latón. Además, en presencia de la humedad y con el tiempo, se sueldan esas dos pases, esos dos elementos, porque empieza a se empiezan a ceder electrones entre ellos. Eso es lo que se llama par galvánico, tanto que se terminan soldando. Por eso, cuando se vaya a hacer la instalación de estos reguladores en dos metales distintos, recomendamos aplicar el WD-40, que es un eliminador de humedad y lubricante. Con eso, cuando después de varios años o en el tiempo usted lo vaya a soltar, vuelva y nuevamente le aplica, es un lubricante de alta penetración, para que se suelte y lo pueda soltar de una manera fácil. Si no se hizo en su momento, ya después es muy, muy difícil de que se pueda soltar. Sucede también en el medidor, al conector medidor. Cuando hay dos metales distintos, es muy común de que esto pueda suceder. Mala utilización de las herramientas. Usted tiene que tener mucho cuidado cómo utilizan las herramientas, porque los reguladores tienen caras planas para colocar la llave expansiva, la boca fija, pero no la llave de tubo. La llave de tubo es para los tubos. Cuando pasa esto, se pierde inmediatamente la garantía del regulador, debido a malas prácticas de instalación, que espero que con ustedes ya no suceda porque ustedes están aquí capacitándose para eso. Cuando los reguladores quedan en contacto, mire, ya le quitaron el protector, así ya han hecho una purga, una mala manipulación, también puede contaminarlos y afectar el funcionamiento. Sacarlos de la bolsa para hacer preensambles, exponiéndolos a contaminantes, polvo, tierra, etcétera. El uso de detectores nunca se debe colocar metido en el venteo. Debe haber una distancia prudente y siempre apoyarnos con el agua jabón para poder identificar. Recuerden que todos los productos Uncar, aquí vemos por ejemplo el regulador R20, lo encuentran ahí en la línea de gasfitería o también en la línea de barbecue para los equipos que utilizan este regulador. Vienen marcados mes y año de fabricación para poder acceder a los 3 años de garantía que damos sobre todo los reguladores Uncar. Entonces, siempre seguir las recomendaciones de manera general para todos, por si no las leen, porque sé que es muy común que no las leamos, pero toca leerlas, leer la especificación que viene en cada uno de los reguladores. Por lo general es mantenerlos siempre en la bolsa con los protectores, realizar la purga respectiva antes de instalarlos, aplicar el sellador solo en las conexiones macho, utilizar las llaves adecuadamente y el detector a una distancia prudente apoyándonos del agua jabón para hacer las verificaciones de hermeticidad.
Ojo con esa mala práctica de que voy a probar hermeticidad y le coloco un mechero para ver si eso está eliminado por el reglamento. Si ustedes hacen eso, posiblemente puedan tener una sanción porque no está permitido, está generando una condición insegura. Es mucho cuidado con eso. Bueno, la segunda sesión de preguntas. Vamos aquí al chat para ver. Acá se debe purgar en el. Aquí hay una pregunta del señor Víctor. Y dice que si se debe purgar en el punto del equipo de una cocina antes de colocar el elastómero. Bueno, en el elastómero no habría una afectación crítica. De pronto, para que esos contaminantes no ingresen a la válvula de estufa. Allá ella sí se puede ver afectado porque esas partículas de tierra y polvo son muy abrasivas. Y como la válvula funciona con un principio de dos superficies diamantadas y una película de grasa resistente a alta temperatura. Si esa grasa se ve atacada por ejemplo, polvo, cemento, tierra, pues obviamente ahí sí va a afectar la válvula. El elastómero no tanto, pero sí es prudente purgarlo porque eso evitaría que esos contaminantes ingresen al equipo. Ya miramos si aquí hay alguna otra pregunta. Se debe purgar en el punto de la cocina. ¿Cómo se realiza mantenimiento calentadores de gas? No es de esta capacitación y es algo mucho más extenso. A ver. Bueno, aquí vemos por qué el reseteo regulador. Bueno, vamos a tratar de leer más preguntas que hay por acá. Entonces acá dice, bueno, aquí leo algunas preguntas. Entonces me dicen acá que los reguladores, ¿qué vida útil tienen? Ya lo respondí, 100.000 ciclos para todos los reguladores, gas natural, GLP, uso interno, asociados, todos son 100.000 ciclos de operación. Porque cuando resetea un regulador presenta fuga por el centro o válvula de alivio. Cuando tú dices reseteo, no sé qué es lo que le haces. Si le estás empujando el mecanismo interno, inmediatamente se dispara la válvula de alivio, porque ese es el principio. Eso es lo que está sucediendo ahí en el regulador. Dice que esto me pasó. Resulta que me hicieron cambiar la estufa porque no pasó la revisión. Según ella, cada 5 años se debe cambiar para no reparar el apartamento que tiene 12 años de construido. Entonces, la revisión técnica obligatoria, que la RTO, se realiza cada 5 años. Eso es muy cierto. Y se debe permitir esa revisión o si no le pueden suspender la instalación. Dice que se debe cambiar para no reparar el apartamento, tiene 12 años de construido, se cambió la estufa y ahora no pasó porque según ellos la rejilla tiene 34 centímetros y es de 30 centímetros normal. Claro, entonces en la misma norma, en el reglamento, hay una normativa donde se debe calcular cuál debe ser el espacio mínimo de acuerdo a los kilovatios instalados. Entonces, por cada kilovatio instalado debe haber mínimo 3,4 metros cúbicos en volumen. Por eso la gran mayoría de construcciones en Bogotá sí o sí te colocan una rejilla de ventilación y debe tener una distancia mínima. Entonces sí, efectivamente, debe seguir esas indicaciones. Se debe purgar en el punto, ya lo leímos. Listo. Bueno, no veo más preguntas acá. Entonces continuemos. Estamos en la parte final y ya terminamos porque estamos ya sobre el tiempo. Entonces, otras recomendaciones. Ustedes que son técnicos, yo recomiendo mucho que utilicen equipos muy buenos, o sea, equipos excelentes, como es el caso de manómetros digitales. Esta es una herramienta de trabajo que personalmente, si ustedes trabajan con gas natural o GLP, se la recomiendo. Este manómetro de 0,29, excelente. Puede medir de milibar en milibar o también puede medir centésima de PSI. 0,29, usted puede medir la primera etapa, puede medir en milibares la presión que le entregan los reguladores de segunda etapa, o el de la primera etapa, o un sistema de distribución de GLP, si es a 15 PSI, con el mismo manómetro. ¿Cuál es la gran ventaja de este instrumento? Que es clase 0,3%. Es muy confiable. Esa es la gran ventaja y ese es el valor agregado. Cuando usted llega a trabajar con un instrumento de esto, hace la diferencia entre los demás técnicos, porque usted está utilizando herramientas excelentes para trabajar. Él viene en un maletín que le permite a ustedes poder hacer las mediciones y con la conexión a la manguera pueden conectar, por ejemplo, los reguladores Rack Pro o calentadores que tienen toma de presión o algunos hornos también tienen una toma de presión. En cuanto a los manómetros, aquí les doy unos tips para cómo seleccionar su manómetro ideal, que muchas veces sucede. El rango de medición que usted va a medir
debe estar en la mitad del rango de medición del manómetro. Un ejemplo, si usted quiere medir 23 a 28 milibares, ¿sí? Digamos que la media sería como 30 milibares. Su manómetro de baja presión debería tener un rango a 60 milibares. ¿Sí ven? Ahora, usted quiere medir, por ejemplo, 5 PSI, porque es la presión que comúnmente utiliza. Perfectamente en 5 PSI debería estar acá. Su rango del manómetro debería ser a 10 PSI. Eso le permite que el manómetro analógico sea el idóneo. Ahora, si utiliza uno digital, él trabaja en el 100% de su rango, entonces no tiene esa novedad. Pero les doy estas recomendaciones porque sé que también utilizan manómetros analógicos. Obviamente son más económicos, pero también la clase de error es mucho más alta. ¿Dónde lo encuentran ustedes? Acá, con unas letras que dice CL o KL. Y eso que viene a continuación, CL o KL, 1,6%. Esa es la clase. Algunos vienen con clase CL o KL 2,5, muy alta ya. O sea, acepta mucho error. No tiene confiabilidad. ¿Listo? Y ese es un buen tip para la selección de su manómetro ideal. En los reguladores de uso interno, este tipo de regulador, cuando ustedes tengan instalaciones, por ejemplo, comerciales, estufas industriales, hornos, freidoras, marmitas, basculantes, todos estos equipos, este regulador es ideal. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de reguladores de uso interno? Primero que al ser interno usted lo coloca bien cerca de los equipos, las pérdidas tienden a cero. Él se puede ajustar entre 19 a 35. Entonces, con la misma referencia, usted trabaja o gas natural o GLP, él es dual, puede trabajar para ambos gases. Él viene calibrado de fábrica a 23 milibares. Pero si su equipo dice, por ejemplo, que debe trabajar a 20 o a 19 o a una presión más baja, pues usted le puede bajar la presión. Y viene con un precinto de seguridad para que usted, una vez entregue funcionando su equipo, le coloca el precinto y evita que un tercero le manipule y después tenga un llamado a un servicio técnico porque es que está sobrepresionado y le salió una alarma de sobrepresión, se me bloqueó. Y van a mirar, no, es que alguien le metió la mano al regulador, como sucede con otros reguladores de la competencia que no tienen la forma de colocar precinto de seguridad. El nuestro sí. Y recuerden, garantía de 3 años, fabricación nacional. En conexiones de media para 10 a 17 metros y en conexión de 3 cuartos para 17 a 25 metros. Excelente regulador y es uno de los más utilizados. Ahora, otro tip importante, que es muy común y es un error que se comete bastante, que cuando van a instalar estos equipos le colocan este tipo de conector. Cuando este conector se utilice, este conector se utiliza es para consumos residenciales. Si usted va a instalar una estufa industrial, de esas que tienen 4 hornillas y cada hornilla tiene 2 válvulas, tiene un consumo elevado, más de 4 metros. Algunas son de 6 y otras de 8 metros. O un horno, o un quemador. Dice, no, es que esta es la manguera más resistente, la industrial. Sí, ella es resistente al aplastamiento, de pronto más resistente al doblamiento, al cizallamiento, a la temperatura, pero no le va a dar más capacidad de flujo. Cuando vayan a instalar equipos de alto consumo, yo les recomiendo la manguera, el conector flexometálico corrugado, pero de Uncar. ¿Por qué? Porque estos conectores que hay de otras marcas, aquí está Boca, pero también hay otras marcas también que lo traen. Cuando ustedes vean este conector aquí plástico, esta tuerca es retenido por este clip plástico y cuando usted le ejerce torque para ajustarlo, lo puede fisurar o dañar. Cuando este elemento está trabajando a temperatura, se cristaliza y luego genera fuga. Entonces, el conector nuestro, el conector flexometálico corrugado, viene con la terminal soldada para retener la tuerca, así de que usted le puede aplicar todo el torque que requiera y toda la temperatura y ella por eso está certificada bajo la norma 4354, porque resiste todas esas pruebas de temperatura y de torque. Entonces, este elemento es importantísimo, sobre todo porque le permite una alta capacidad de flujo. Cuando ustedes tengan equipos de alto consumo, si colocan este conector, le va a generar pérdida de presión y la llama se va a ver pobre y va a empezar a echarle la culpa que el regulador y empezar a manipularlo, a ver cómo le sube la presión para compensar esas deficiencias que quedó en el diseño. Entonces el conector corrugado que tenemos de Uncar
viene con la terminal soldada, certificado, como lo dice el reglamento, a diferencia de otros conectores que tienen el clip plástico y se les puede presentar esas novedades porque hemos recibido de varias gaseras esa novedad. Sí, cuando estamos haciendo la revisión técnica obligatoria, reglamentaria, obligatoria, movemos algún equipo y tiene ese conector, de una vez nos queda con fuga porque eso se cristaliza por la temperatura. O le aplican torque y ya se daña, se fisura, porque pues esto simplemente es un plástico. Entonces, esos elementos importantísimos. En el tema de los medidores, que está en la página web, en el canal virtual, creo que ya está, también de Home Center. Entonces, cuando se colocan medidores, aquí la gasera puede tener su medidor, pero usted puede colocar, esto se llaman medidores testigo. Entonces, yo puedo colocar mi sistema de control, claro, yo puedo verificar lo que me esté cobrando la gasera, entonces yo puedo colocar internamente mi medidor. Cuando vengan a hacer la lectura, yo sé en cuánto voy y después al mes, cuando vuelvan a hacer la lectura, bueno, usted me está cobrando 20, 15 metros, pues mi medidor interno dice que efectivamente sí, o no, un momentico que me está cobrando más, o bueno, lo que sea. Entonces, se pueden utilizar medidores testigo. También, por ejemplo, en una casa cuando tenemos a veces inquilinatos o varios apartamentos, y yo quiero dividir el consumo de los usuarios para cobrarles. Bueno, puedo colocar medidores internos para que ellos me registren el consumo individual de cada apartamento y ahí sí le cobro, le paso la factura del consumo a cada quien. ¿Qué cuidados se deben tener? Todos los medidores se deben transportar, instalar, almacenar de manera vertical. Aquí traigo varios ejemplos de malas prácticas en otras ciudades con otras marcas de medidores de acostados. Cada vez que lo vayan llevando por toda la calle y lo van golpeando y lo van dañando. Por eso el medidor tiene estas indicaciones. Por ejemplo, este medidor, mire ese semejante medidor G40. Acá dice, curry up only, don't know loud down. ¿Qué quiere decir esto? Llevar en posición vertical únicamente, no lo acuestes, porque él nunca se debe ni almacenar, ni transportar, instalar mucho menos. Casi siempre lo instalan bien, vertical, pero a veces lo almacenan de manera horizontal o lo transportan de manera errónea y los pueden dañar. ¿Listo? Entonces hay que seguir las indicaciones y las recomendaciones de fabricante. Eso es muy importante, también si ustedes lo van a usar para que no vayan a dañar su medidor, porque es un elemento bien costoso. Bueno, nuestra última sesión de preguntas. Reviso el chat desde la última vez. Aquí vienen 3. Gracias por el tema, ¿no? Con mucho gusto. ¿Qué otra pregunta viene aquí? Muchas gracias por la competición, personas que se han retirado. ¿Por qué los chifas o restaurantes piden sus cocinas más de 35 PSI? Claro, son instalaciones que ni siquiera están permitidas. En el reglamento no se permite tener presiones mayores de 5 PSI. En las instalaciones residenciales, máximo se permite, cuando tú pasas por medidor, máximo 2 PSI, siempre que se instale el regulador asociado internamente. Entonces eso ni siquiera está cumpliendo el término de reglamento. Hay que tener mucho cuidado porque pues vienen con una cultura de unas malas prácticas de instalación y ahí perfectamente le podrían suspender la instalación. ¿Qué problemas tiene eso? Claro, los wok, es una potencia, una llama, pero esos mismos pueden trabajar a baja presión. Porque yo vi algún ejemplo en Ecuador, compartieron esa información, y trabajando a baja presión. Ahí lo que toca coordinar muy bien es la presión y los diámetros de esos quemadores, porque ellos perfectamente pueden trabajar a baja presión. Lo que pasa es que cuando no hay técnica, simplemente, pues lo más fácil, póngale ahí presión, pero eso está muy mal. Primero porque genera mucho monóxido. Entonces, cuando le hagan mediciones de monóxido es peligrosísimo porque el monóxido es lo que genera la muerte dulce. También exposiciones y enfermedades cardíacas degenerativas porque hay una deficiencia de oxígeno. También, ¿qué genera? Desperdicio de combustible. Entonces, si es GLP o gas natural, casi siempre lo hacen con GLP. Eso no dura nada, esos cilindros. Entonces, desperdician combustible y expone a todos los empleados, a los usuarios, hasta la misma familia, porque tienen esa mala costumbre. Entonces, ojo con eso. No se debe utilizar a alta presión. La norma no lo permite. ¿Listo? No lo permite. Eso es una instalación fraudulenta, errónea, que puede generar incidentes, incendios, escape de gas, monóxido, bueno, eso no se permite. Se debe hacer de la manera correcta. ¿Listo? Bueno, no veo más preguntas acá. Eso sería todo. Aquí están mis
Muy buenas noches a todos, espero que les haya servido, que sea de utilidad toda la información. Aquí les dejo nuevamente el link para que se puedan unir al canal. Ahí también hacemos webinar, transmisiones, contacto de nuestro director comercial también. Bueno, muchísimas gracias a todos, una feliz noche, espero que les haya servido. Aquí hay otras preguntas, no, gracias por las aclaraciones, excelente, espero que les haya gustado. A todos una feliz noche.